Hola, este es el posgrado en Sostenibilidad, Ambiente y Energía Renovable. Bienvenidos al curso de Biomasa, Unidad 2, Capítulo 3. Hoy vamos a hablar un poco de los tipos de caldera. Mi nombre es Nancy Chacón y estoy muy contenta que estés aquí hoy. Agradecemos respetar los derechos de autor de esta presentación. Tipos de calderas. Existen varios tipos de clasificación de las calderas. En esta sección nos vamos a enfocar en la segmentación según el diseño de tubos. Vamos a comprender qué son las calderas acuatubulares y las calderas pirotubulares. Iniciamos entonces con las calderas acuatubulares. Estas son calderas que poseen múltiples tubos a través de los cuales pasa el agua. La combustión se produce en el hogar o zona de combustión y los gases calientes calientan el agua que fluye en el interior de los tubos. Aquí podemos ver una vista de una caldera acuatubular. Entonces tenemos aquí el hogar o zona de combustión. Aquí se quema la biomasa y el agua está pasando por estos tubos, ¿verdad? Adentro de estos tubos el calor calienta el agua al interior de estos tubos. Aquí tenemos otra vista totalmente distinta. Aquí podemos observar que este es el hogar o zona de combustión. También entra el aire, pues para que podamos tener el triángulo de combustión. Y el agua está ingresando aquí. Aquí se ve el color azul que ingresa, digamos que el agua fría o tibia se está calentando, y aquí empieza ya a evaporarse y a salir el vapor del agua. Aquí se alimenta el agua que viene fría del exterior, pero podemos ver al final que el concepto, como lo dice su nombre, es acuatubular, agua adentro del tubo, ¿verdad? Entonces, el calor está alrededor del tubo, envolviendo a los tubos que contienen el agua adentro. El otro tipo de caldera se llama pirotubular. Estas son calderas en las cuales el calor de la combustión circula en el interior de los tubos y calientan el agua que está alrededor de los tubos. Entonces, este es un poquito al revés. Aquí podemos ver en la gráfica que tenemos entonces donde se está quemando en esta caldera el combustible y el calor está dentro de los tubos. El agua está alrededor de los tubos envolviéndolos. Entonces aquí se está calentando el agua y ya sale el vapor. Y los gases exhaustivos de la combustión pues salen por otra chimenea. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre estas dos calderas? No es que sea una mejor que la otra, es que se utilizan para aplicaciones diferentes. Podemos observar que en la caldera pirotubular tenemos producciones bajas, producciones de 55 toneladas por hora hasta 200 toneladas por hora de vapor, hasta 30 bar de presión y temperaturas de 300 grados centígrados. Pueden funcionar con salinidad en el agua y no requieren mucho espacio. Su mantenimiento es sencillo. Por otro lado, tenemos la caldera acuatubular. Estas son para altas producciones. Pueden producir desde 1000 toneladas por hora a 180 bar de presión y 450 grados centígrados. No se aconseja su funcionamiento con salinidad del agua, para evitar la obstrucción de los tubos que reduzcan la transferencia del calor. Aquí los mantenimientos son más complejos por el poco acceso a la revisión ocular que tenemos. Ahora vamos a aprender algunos términos que se escuchan cuando uno está aprendiendo o estudiando temas de energía. No sé si habrán escuchado los términos de cocombustión, cogeneración, ese ya lo hemos conversado en los capítulos anteriores, o coproceso. Entonces, a veces cuando iniciamos los estudios sobre biomasas nos quedamos así con cara de Minion de qué son estas palabras súper raras. A continuación vamos a ver que es algo bastante sencillo para que aprendan a diferenciar entre cada uno de estos términos. Iniciamos entonces con la co-combustión, que en inglés se le llama también co-firing. Esta es la combustión de dos o más combustibles en una caldera.
Por ejemplo, las calderas nuevas de los ingenios, estas que pueden utilizar carbón o biomasa. Aquí podemos observar en esta gráfica que tenemos nuestra caldera. Aquí está operando con una capacidad para la biomasa de 100 megavatios y de carbón de 330 megavatios. Entonces aquí pueden ser mezclados estos combustibles y tenemos pues aquí nuestra caldera y todo el circuito que hemos estado viendo. Muchas plantas por cuestiones ambientales tienen compromisos de usar, sobre todo en Europa, un porcentaje de su producción a partir de recursos renovables. Entonces, por ejemplo, si son plantas que operan con carbón, empiezan a hacer sus estrategias de transición para poder hacer estas mezclas y que cierto porcentaje de su energía provenga a partir de estas fuentes. Aquí tenemos un ejemplo de la Universidad de Missouri en Columbia, que hace una combustión mezclando 15% de chip de madera con carbón. Y entonces esas mezclas se pueden hacer en patio. Aquí podemos ver claramente que el principal combustible es el carbón con un porcentaje bajo de biomasa. Y aquí podemos ver un sistema de alimentación de faja donde también se puede observar que ya va premezclado este combustible. En este tipo de operaciones es mucho más fácil operar la caldera cuando uno hace la premezcla previa, porque no podemos estar jugando, digamos, a estar alimentando, por ejemplo, 5 horas con carbón y luego 1 hora con biomasa, porque descompensaríamos las condiciones de la caldera, de la operación de la caldera. Así que lo ideal es que se hagan estas premezclas previo a la entrada a la caldera. Ahora vamos a ver el término de cogeneración. Yo estoy segura que ese ya lo manejan muy bien ustedes, que ya lo hemos estado estudiando aquí. Y es cuando en un proceso tenemos dos productos, electricidad y calor. Por ejemplo, pues los ingenios que utilizan el bagazo de caña de azúcar, tenemos la caldera, la turbina de vapor y producimos electricidad. Y también tenemos el uso del vapor a baja presión para el proceso de azúcar. Entonces, aquí estamos utilizando calor. Entonces, básicamente es esto, poder tener dos productos, electricidad y calor. También son muy utilizados en las unidades CHP, Combined Heat and Power. Y también tenemos el término de coprocesos. Tal vez este no se escucha tanto, pero también es bastante aplicado en las industrias. El coprocesamiento es el proceso de convertir residuos en un material con características tales que pueda considerarse un combustible o materia prima alternativa para un proceso industrial específico. Este coproceso lo utilizan mucho las industrias de los hornos de cemento y hornos siderúrgicos. En la gráfica podemos observar que tenemos un horno de cemento donde el material ingresa por la parte superior, ¿verdad? Y se va precalentando todo. Y aquí tenemos el horno principal. Tenemos dos entradas de coprocesamiento en donde se pueden introducir combustibles alternos que pueden ser quemados para poder calentar este horno. Por lo regular, los aportes térmicos que van desde un 1% a raíz de los combustibles alternos, hay plantas que pueden llegar a 40%, 50% del aporte térmico de todo el consumo de energía de estos hornos, pues hacen también un impacto ambiental bastante importante porque en lugar de ser residuos que van a un relleno sanitario, pueden ser transformados, chipeados y utilizados en estos hornos industriales. Ahora vamos a estudiar más en detalle cuando utilizamos la biomasa en un proceso de combustión para producir electricidad. La energía eléctrica, como ya sabemos, puede ser producida por medio de la combustión cuando se quema la biomasa en una caldera para producir vapor. El tipo de biomasa a utilizarse va a depender de la biomasa disponible lo más cerca de la planta generadora. ¿Para qué? Para evitar costos de transporte y de traslado. El primer factor es el tipo de biomasa que se produce en el país. Por ejemplo, en Guatemala es un gran productor de café, por lo tanto vamos a tener una oferta de cascavío de café anualmente.
El bajo poder calorífico de las biomasas, así como su baja densidad, hace que existan límites de la distancia a transportar la misma. ¿Cuáles son las biomasas más utilizadas en Guatemala? Tenemos, por supuesto, el líder, que es el bagazo de caña de azúcar, que es un subproducto del procesamiento del azúcar. Podemos tener chip de madera, cascarilla de arroz, cascabillo de café, fibra de palma, raquis de palma africana, cáscara de macadamia, acerrín y bosques energéticos. Usualmente, o lo más usado actualmente en Guatemala, es el eucalipto. Cada biomasa, como ya sabemos, tiene diferentes características de humedad, poder calorífico, porcentaje de ceniza, etc. Bueno, ¿y cómo podemos dimensionar de una manera sencilla una planta de combustión de biomasa? Antes de iniciar, vamos a recordar algunas conversiones en donde un gigajoule es equivalente a 277.8 kilovatios hora, los cuales son equivalentes a 0.95 millones de BTUs, equivalentes a 238.846 kilocalorías. Entonces aquí tienen todas las posibles dimensionales, o al menos las más utilizadas en cuanto a bioenergía. Entonces vamos a utilizar tres fórmulas. La primera es que podemos calcular la producción anual de energía en la dimensional de megavatios hora anuales si multiplicamos pues la potencia por las horas al año. Un año tiene 8.760 horas por un factor de capacidad. Las plantas de combustión de biomasa tienen la gran oportunidad y facilidad de poder operar todo el año prácticamente y solo parar cuando se hacen mantenimientos, ¿verdad? Mantenimientos preventivos o tal vez hay algún paro, pero por lo demás no debería de parar. Esto nos da la oportunidad de poder vender energía y potencia. Ahora también podemos calcular la energía a producir durante un año si multiplicamos la cantidad de biomasa disponible que tenemos en el año, toneladas anuales, por el poder calorífico, que si lo tenemos en la dimensional de gigajoule por tonelada, lo tenemos que multiplicar por este factor, ¿verdad? Para pasarlo a kilovatios hora y luego lo multiplicamos, lo dividimos de nuevo por 1000 para obtener megavatios hora, multiplicado por la eficiencia de la planta. Y la eficiencia también está dada por energía que sale del proceso dividido la cantidad de energía que entra en el proceso. Entonces aquí tenemos el LHB, que es el Low Heating Value, es el poder calorífico inferior dado en gigajoule por tonelada. Las eficiencias de las plantas de combustión de biomasas van desde el 15 hasta el 25%. ¿Cuándo son bajas? Pues cuando la planta es muy vieja, ¿verdad? Ya tiene muchos años, la eficiencia va a ir bajando. Yo incluso he escuchado operaciones que tienen plantas con 12% de eficiencia, pero si es una planta nueva, debería ser superior al 20%, con casos hasta el 25%. Y el factor de capacidad, como ya mencionamos, es usualmente 90-95%. Bueno, espero que hayan realizado su ejercicio y ahorita vamos a corroborar los resultados. Los datos que les di es una planta de 5 megavatios con una eficiencia del 22% y un poder calorífico inferior de 10 gigajoule por tonelada. La primera fórmula que vamos a utilizar es la que les di de cálculo de energía, en la cual multiplicamos la potencia, 5 megavatios, por los 8.760 horas anuales por el factor de capacidad del 90%. Quiere decir que esta planta va a poder producir 39.420 megavatios hora al año. Luego, para encontrar cuánta biomasa necesitamos ir a cosechar a un bosque energético para poder suministrar esta planta y poder producir esto, vamos a utilizar la segunda fórmula, pero aquí vamos a despejar la dimensional de la biomasa. Y aquí la fórmula nos quedaría de la siguiente manera: que la biomasa dada en toneladas al año es igual a la energía que producimos, que ya la calculamos, dividido
el poder calorífico y pues multiplicamos por todos los factores que les di y por la eficiencia. Entonces tenemos aquí la energía que habíamos calculado, 39.420 megavatios hora anuales, dividido los 10 gigajoule por tonelada, lo multiplicamos luego para convertirlo en kilovatios hora y los dividimos dentro de 1000 para convertirlos en megavatios hora. Lo multiplicamos finalmente por la eficiencia y ya podemos despejar y encontrar que tenemos que recolectar 64.507 toneladas al año para poder obtener esta cantidad de energía. Aquí vamos a borrar todas las dimensionales, ¿verdad? Gigajoule y kilovatio hora con kilovatio hora. De esta manera podemos observar que ya solo nos queda tonelada por año. Y esa es la forma adecuada en que podemos hacer una estimación sencilla de cuánta biomasa necesitamos para esta planta de producción de 5 megavatios. Bueno, ¿y cuánto podría estar costando invertir en una planta de biomasa? Los costos de inversión los estamos dando en millones de dólares por megavatio eléctrico instalado y depende de la capacidad de la planta y el país pueden variar entre 2.5 a 5.5 millones de dólares. Para tener un promedio más o menos podríamos hablar que un megavatio instalado nos estaría costando alrededor de 4 millones de dólares. Los costos de operación y mantenimiento, sin incluir el costo de la biomasa, estamos hablando entre 100 a 200 dólares por kilovatio eléctrico instalado al año, en promedio unos 150. Las eficiencias están alrededor entre un 20 al 30% en una planta nueva. En promedio podríamos hablar de un 25% de eficiencia. Las eficiencias térmicas ya van en esas 2/3 partes, ¿verdad? En un 65%. El factor de capacidad entre un 90 a 95%. Y el contenido de humedad que pueden operar estas plantas es del 20 al 60% como máximo. En promedio deberíamos estar operando a un 40% de humedad. A mayor contenido de humedad, si sube de un 55%, se va a dificultar mucho el proceso de combustión, pues hay que utilizar mucho de esa propia energía para secar la cantidad de agua que tiene la misma madera. Entonces lo mejor es buscar esas biomasas que contengan la menor cantidad de agua. Bueno, y el proceso de combustión de biomasa tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Vamos a sintetizar a continuación cuáles son las características de cada una de estas. En cuanto a ventajas, tenemos que se trata de una energía renovable que no contamina. Se puede aprovechar los residuos o excedentes generados de otras actividades. La biomasa es hoy la única fuente de energía renovable que puede producir de forma sostenible calor, electricidad y carburantes. Tiene un alto factor de capacidad, por lo que se puede vender en el mercado eléctrico energía y potencia. En ciertas plantas se puede hacer una cogeneración y tener los beneficios de vender energía eléctrica, pero también hacer uso del calor. Los costos de las plantas en dólares por megavatio aún son competitivos comparados con otras tecnologías. Como desventajas tenemos que las biomasas tienen ese bajo poder calorífico. Necesitamos grandes cantidades de áreas de terreno y para la siembra y también áreas para almacenamiento. Usualmente el costo de gigajoule o de BTU es mayor al del carbón. Tenemos posibles riesgos de incendios. También tenemos un mayor coste de producción y menor rendimiento que la energía proveniente de combustibles fósiles. La biomasa es de producción estacional, entonces en ocasiones vamos a tener que tener meses con cosechas, almacenar la biomasa porque en la época de lluvia se dificulta mucho hacer las cosechas. Podemos tener altos costos de transporte dependiendo de las distancias en que se va a transportar hacia la caldera y las instalaciones generalmente
tienen dificultad con este recurso cuando son de pequeña escala. Entonces, estas son algunas síntesis, digamos, de esas ventajas y desventajas que podemos encontrar operando con biomasa. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que nos acompañes en la próxima clase. Te espero.